gracias. Le vos Padre, tu unción se desata esta tarde en nombre de Jesucristo. Aleluya. Sonríe, Jesús te ama. Amén. Qué bien. Amén. Qué bien se está ahí la presencia del Señor. Aleluya. Celebro y agradezco a Dios estar en esta tarde, en este lugar con vosotros, compartiendo este culto para la gloria y honra de su nombre. Aleluya. Amén. ¿Qué quieres? Jesús le dijo a Diego Bartimeo, ¿qué quieres? Gloria al Señor. Santo. Y Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Aquí puede haber los dos bandos, los que claman y los que, por lo que han recibido y se han encontrado con el Nazareno, pueden tener esta pregunta: ¿qué quieres conmigo en este tiempo, Señor? Aleluya. Amén. Deseo que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros y todo lo que amáis, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo unos pocos minutos. Amén. Lo dejaremos a mi nieto que dé un saludo. Gloria al Señor. Él, aleluya, es un joven maravilloso. Amén. Donde desde su niñez ha crecido al lado de su padre. Amén. Y el que va a predicar se pasó por las aguas 2 veces. Una en la matriz de su madre y otra cuando ya fue hombre y decidió seguir a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y en esta tarde les traigo una invitación de parte de Jesús. Señor. Te quiero, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Gloria. Socorro, Masaya, Nikamahari, Amalia. Te quiero, Jesús. Capítulo 11 del Evangelio según San Mateo está la invitación de Jesús que dice: vengan a mí cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Oh Dios, lamentablemente hoy muchas iglesias, hay mucha gente en las iglesias que presumen bastante, uno porque son predicadores, otros porque llevan cargos, otros porque están en los coros, otros porque llevan años en el Evangelio. ¿Pero qué? ¿Descansamos en Jesús o todavía estamos viviendo la fatiga de la carne? Que no conseguimos descansar en Dios. No aprendemos a descansar en Dios. Alabado sea el Señor. En esta tarde despójate juntamente conmigo. Despójate de los atavíos religiosos. Desde que Dios me dio a entender el fracaso del pastor de la iglesia de Efeso, ya no me fío de nadie. Porque aun el mismo Señor Jesús tuvo que elogiar las virtudes que tenía, pero tuvo que reprenderle y decirle: arrepiéntete y vuélvete de nuevo. No hay pastor en toda Filadelfia que le llegue a la suela de los zapatos al pastor de Efeso. Pero ¿saben? Él aprendió tanto a ministrar y a gobernar que dejó la relación
con aquel. Santo. Oh Dios. Gloria. ¿Saben que puede haber? Hay muchos hombres que alcanzan las capacidades de ministrar con mucha solera y posiblemente que ni se han encontrado con Dios. No me da la garantía. Llevo 49 años en el Evangelio. Gloria a Dios. Fui una vez responsable, con perdón, y he pastoreado algunas iglesias, pero eso a mí no me garantiza nada. A mí me garantiza delante de Dios entender lo que soy. Y saben que soy nada. Cuando entiendo que soy nada y que no dependo de nada, ni descanso en los años que llevo, ni descanso en ser anciano, como me dicen los hermanos, cuando entiendo que mi descanso es Jesús, es cuando realmente disfruto de la libertad con la cual Cristo me ha hecho libre. Alabados a Dios. Aprendamos a descansar en Dios. Señor. Gloria a Dios. Te quiero, Jesús. Amén. Te amo. Qué bien. ¿Saben? Cuando dijo Jesús, venid a mí cansados y trabajados, es que vio el pueblo agobiado. Shamahariba Koahanaya, con un yugo y una carga que no podían con ella. Se había hecho tan pesado el seguir a Dios por causa de las imposiciones, de las tradiciones, de las costumbres. Habían invalidado los mandamientos por causa de las administraciones humanas. Y los ve agobiados y les dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabado sea el Señor. Descansa en Dios. No pongas la mirada en nadie. No tropieces porque otros tropiezan, ni te agobies porque otros llevan una vida que no te agrada. Preocúpate de tu vida con Dios y descansarás en el nombre de Jesucristo. Porque hay personas que se preocupan más de la vida de los demás que de su propia vida. Hay personas que por su manera de vivir han alcanzado consideración y respeto delante de los hombres, pero y delante de Dios. Te quiero, Jesús. Gloria a Dios. Y hay otros que no se respetan a sí mismos y quieren el respeto de los demás. Y dime, con todo el cariño y con todo el respeto, si tú mismo no te consideras y no te respetas en tu manera de vivir, ¿quién te va a respetar? Al que honra y al que respeto. Y el que quiera gloria, que la gane. Pero humillándose, reconociendo que no es nada, entendiendo que Dios los ha llamado a extender la mano de ayudar a los demás. Alabado sea el Señor. Aleluya. No quiero alargarte por dejar la palabra del Señor. Aleluya. Santo, gloria a Dios. No sé si luego vamos a orar por gente. Si crees que te mereces algo, por favor no vengas. Si crees que te mereces algo de parte de Dios, no vengas, que no vas a
recibir nada. Si crees lo que eres, sabes lo que eres. Gloria al Señor. Pues si sabes lo que eres, puedes acudir a Dios. Amén. Puedes acudir a Dios. Aleluya. En mi trayectoria me ha tocado orar por un hombre que llevaba 14 años sin andar, paralítico. Miren la fe que tenía, o sea, el conocimiento que tenía, que para decir que sí que creía en Dios se echó una maldición. Cuando le dije, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? Dice, me maten, ¿cómo no va a tener fuerza al Señor si no me puede sanar? Y usted cree que... Cuidado con decir que tenemos fe. Amén. Amén. Dice el apóstol Santiago, dime lo que quieras, pero déjame ver, porque claro, mucho, pero si me muestras, creeré que tienes fe. Alabado sea Dios. Aleluya. Oré para él. Hermanos queridos, en esta ocasión el Señor me ha utilizado mucho. En esta ocasión me sorprendí porque hizo ¡shum! Se levantó para atrás, para adelante. Aleluya. Dios lo ha cambiado. Lamentablemente, nosotros hemos cambiado el río del Evangelio. Hemos torcido los planes de Dios por aprender a ministrar y a gobernar, aprender a predicar, teniendo un corazón vacío y frío. Podría contar muchos milagros. Hace poco tiempo, una criatura de un par de meses nació con pancreatitis y fibrosis pulmonar. Oré por ella. La llevaron a los pocos días a Cruces, a Bilbao, porque tenía concretada una visita. Ya instantáneamente recibió la sanidad, porque a los 2 días llamé al padre de la niña y le dije, ¿cómo va la criatura? Dice, no sé, tío, la verdad es que desde que oró por ella, ya no ha vuelto a hacerle mal ninguna comida. Ya no devuelve ni hace nada. Y cuando le hicieron las pruebas, los médicos le dijeron, la niña está completamente sana. Alabado sea el Señor. A los pocos días me llama un hermano y me dice, justo al final de la pandemia, me dice, hermano Agustín, nos dirigimos a urgencias porque mi hija no aguanta más los dolores, tiene cirrosis en el hígado, pero ella no quiere ir a urgencias sin que antes ore por ella. Digo, acudir al culto, que yo voy al culto. Me fui con ellos al culto, les estuve haciendo un culto de 10 o 12 minutos, oré para ella en el nombre de Jesucristo. Y hermanos queridos, ya saben que los análisis, eso sale a la primera. A las 2 o 3 horas me llamó el hermano y me dijo, hermano, ha salido, gracias a Dios, todo limpio. Alabado sea el Señor. Al que cree todo le es posible. Aleluya. Al que cree todo le es posible. Y ya vale, porque si no, desde la noche, lo vamos a dejar, que es más importante la palabra de Dios que los milagros. Es más importante la palabra de Dios que los milagros.
milagros. A mí el Señor me utiliza en la profecía bastante y en la palabra de ciencia, pero les tengo advertido, no puede haber mayor ruina para un predicador que se glorie de lo que Dios le da, porque todo hombre en Dios somos unos mandantes, no tenemos nada. Con los dones me puedo ir al infierno. Así que no vayan a los hombres, vete a Dios. Vete a Dios. No pongas la mirada en los hombres. Deja que sea Dios quien toque tu vida. Aleluya. Un aplauso y dejamos a mi nieto. Pasa Diego. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Y a esa gloria. Más gloria. Sin duda alguna, Dios está en nuestros medios. Amén. Antes que nada, le quiero dar gracias a Dios por el gran privilegio que me da de pasar de este lugar, por este lugar. Le doy gracias porque una vez más me deja compartir su palabra. Y para este mensaje Dios me dio un título y lo puse como identidad. Amén. Y la verdad que a través de este mensaje Dios me hizo mucho bien y espero que me hizo a mí, te lo haga a ti también. Amén. Nos adentramos en la palabra, hermanos. Mateos 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. ¿Qué quiso decir Jesús con negarse a sí mismo? Quiso decir que lo que antes hacía, que desagradaba a Dios, que lo dejes de hacer. Quiso decir que lo que antes te impedía estar cerca de Él, lo dejes de hacer para que le puedas seguir. Amén. ¿Y qué quiso decir con seguirle? Diciendo seguirme quería decir que le servirían. Pero te quiero decir a ti, hermano mío, que me escuchas, que no solo se sirve desde un púlpito, no se sirve con un cargo, se sirve de cualquier manera. Porque a Dios no solo lo agradas con un cargo, le agradas con tu manera de pensar, con tu manera de hablar, con tu manera de mirar. Y Aleluya. hoy te quiero decir a ti, hermano mío, que no busques lucirte en lugares públicos, que busques la integridad, porque la integridad es mayor que las de los púlpitos. Mirad, hermanos, mi abuelo Carlos es un hombre que, os lo digo en serio, nunca he visto un hombre tan consagrado y creo que no lo veré. No es un hombre que nunca le han llamado para convenciones ni para iglesias grandes como el Templo de Valladolid, pero sí lo que he podido experimentar es que a todas horas le llaman desde todas partes de España y dicen: ¿puedes orar por este? ¿Puedes por este enfermo? Y siempre le llaman y acuden a él. ¿Por qué? Porque tu espiritualidad no la reflejas desde un púlpito, la reflejas cuando van los enfermos a ti. Y la verdad que por su gracia yo no he crecido en un evangelio de convenciones. Mi evangelio ha sido despertarme de madrugada y ver a mi abuelo a las 3 de la mañana de rodillas en el sillón buscando su presencia. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, ¿quién predicaría mejor que Jesús? Pero aún así los discípulos pidieron que les enseñaría a orar. ¿Por qué? Porque comprendieron que la integridad es mayor que el servicio público. La enseñanza del hijo es mayor que la de siervo. Lucas 15:21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, vemos que el hijo viene arrepentido al padre y le dice: hazme tan solo como un jornalero. ¿Por qué? Porque había comprendido que la insignia de jornalero era peor que la del hijo.
porque siendo un jornalero solo sería un esclavo más de la casa, pero eso no le interesaba al padre. El padre no busca jornaleros que trabajen en su casa día y noche, el padre busca hijos que siempre estén cerca suya. Hermanos, hoy en día, por desgracia, hay muchos jornaleros olvidando que son hijos. Y el padre, hazme caso, hermano mío, el padre no quiere que trabajen en su casa a la lejanía de su trato. El padre prefiere a hijos que siempre estén en la casa, que aunque no hagan labores, siempre estén cerca suya. Amén. Lucas 15, 31 al 32. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y era revivido, y se había perdido y es hallado. Hermanos, para el hijo importante era más importante la fiesta que le hicieron al hijo pródigo que el hecho de que habría vuelto a casa. Por desgracia, hoy en día hacemos muchas fiestas a los jornaleros que hay dentro de casa, pero no recordamos a los hijos que se fueran de ellas. Gálatas 4, 5 al 7, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no los esclavos, sino hijo, y sí hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Siempre que hablamos de este pasaje, decimos: sin santidad nadie verá al Señor, pero cortamos el pasaje. Primero es la paz con todos, porque sin tener la paz con todos es imposible tener santidad. Mirad, hermanos, había en una iglesia dos hermanas que cada domingo se levantaban a tomar el pacto, pero entre ellas no se hablaban. Entonces el pastor tuvo una reunión con ellas y empezó a preguntarles, y fueron diciendo lo que les había pasado, y entonces les tuvo que quitar el pacto, porque no busques ser santo si no tienes paz con tu hermano, porque el efecto de la santidad es la paz con todos. El padre ve como el hijo mayor de la casa viene quejándose de la fiesta que le estaban haciendo a su hermana, pero le tiene que decir el padre: Hijo mío, tú llevas siempre conmigo y ya sabes que todas las cosas que tengo yo son tuyas. El padre vivía en santidad. ¿Por qué? Porque tenía paz con todos sin importar la condición de la persona. Esta actitud que tenían estos dos hermanos me recordaba a otras hermanas de la Biblia que pasaron por algo similar, y esas eran Marta y María. El hijo mayor de la casa se quejaba de que al hijo pródigo le estaban haciendo una fiesta que a él nunca se la habían hecho. Le estaba impidiendo que el hijo pródigo de alguna manera le harían esa fiesta, y a Marta pasó lo mismo. Mientras Marta estaba haciendo los quehaceres de la casa, María estaba a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Aleluya. Y es que a veces, por desgracia, somos de estorbo para Jesús, porque queremos hacer las cosas también en casa, queremos ser tan profesionales que somos de estorbo. Pero hoy digo yo, que Dios reprenda todo protocolo. Hoy te invito a que en el nombre de Jesús rompas con todo protocolo y te acerques a los pies de Jesús. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembare, eso también segará. No intentes nunca servir en la casa por recibir algo, porque si miramos el mismo pasaje, el hijo mayor trabajaba para recibir el cabrito, para gozarse con sus amigos. El malhechor de la cruz le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos la misma condición en el malhechor de la cruz y el hijo pródigo. Se sienten inmerecedores, se sienten que no merecen nada. Y entonces le tiene que decir Jesús: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero por qué dice esto? Porque la primera palabra que dijo Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque no intentes tener la salvación sin antes ser perdonado. El efecto de la salvación es el perdón. Gloria a Dios. Si nos fijamos bien, hermanos míos, en los sacrificios del Éxodo hay factores que unas veces están y otras no. A veces en los sacrificios estaban las pieles de cabra y otras no. A veces estaban el lino fino y a veces no.
pero lo que nunca faltaba, lo que siempre era esencial, era el carmesí, que representa la sangre, la vida, el sacrificio, la expiación de pecados y la realeza. No intentes subir al Gólgota y la cruz sin un sacrificio, sin sangre. Hermanos, si vemos la cruz en el Gólgota, pero no está Jesús, sería un sacrificio sin atractivo. Pero Jesús en la cruz, con su muerte, dio vida y vida en abundancia. No intentes, hermanos, subir la cruz al Gólgota sin estar dispuesto a entregarte ahí. Amén. Y por desgracia, intentamos que Jesús reine en nuestras vidas sin poder crucificar al Barrabás que está golpeando nuestra conciencia. Hermanos, en el infierno hay un discípulo llamado Judas, pero en el cielo hay una ramera llamada Rahab. No necesitas tomar puestos, necesitas estar cerca siempre suya. Judas estuvo 3 años con Jesús, y aún así no estaba en el infierno, pero el malhechor de la cruz bastó con una palabra para ir al cielo, porque era consciente de lo que merecía. Y no hay nada que nos haga más dignos y más merecedores del cielo que saber que merecemos el infierno. Pero también sabemos que Jesús pagó nuestras deudas con su sangre sacrosanta, y eso nos hace merecedores. Y hermanos, con esto termino. Es una pena que Pedro con 2 mensajes salvó 8.000 almas, y hoy en día necesitamos 8.000 mensajes para salvar 2 almas. Un fuerte aplauso y que Dios bendiga mucho. Aleluya. Aleluya. Bueno, creo que el Señor nos está bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. La verdad es que desde que empezó este culto hemos podido sentir su presencia. Me alegro mucho de poder conocerles, conocer nuevos hermanos, esta iglesia tan preciosa. Amén, donde se siente la virtud de la presencia del Señor, y mi espíritu calibra de que aquí hay gente con hambre de Dios. ¿Cuántas hermanas tienen hambre de Dios? ¿Cuántos hermanos tienen hambre de Dios? A mí me da miedo predicar a una iglesia que tenga apetito de hambre, pero una iglesia que tiene hambre de Dios, aleluya, eso a mí me da mucha confianza. Bueno, es un privilegio compartir viaje pues con mi padre, amén, con mi hijo. Es un lujo, hermanos. Creo que se trata de esto, el Evangelio. ¿Qué tal tu casa? ¿Qué tal tu casa? Gloria a Dios. ¿Qué tal tu hogar? Qué bien. ¿Qué tal tu familia? No, yo en el culto muy bien, yo en el culto me la gozo, pero ¿y en tu casa? ¿Os acordáis aquel niño que le preguntaron y le dijeron, ¿dónde te gustaría vivir? Y uno dijo, a mí me gustaría vivir en París, para ir a Disneylandia. Pues a mí me gustaría ir a vivir a Salou, a ir a por aventura. Y vi un niño gitano. Y tú, Antonio, que Antonio es gitanico, ¿no, hombre? Y tú, Antonio, a mí me gustaría ir a vivir al culto. ¿Cómo que el culto? ¿Qué es eso, culto? El culto es donde vamos todas las tardes mis padres al culto. ¿Y por qué quieres ir a vivir al culto? Porque son tan diferentes mis padres en el culto, porque se llevan tan bien en el culto. Hermanos, que la vida cristiana no es una hora de culto, que la vida cristiana es lo que vivimos en nuestras casas. Que nuestros hogares sean altares de adoración y de bendición en el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a compartir una palabra
que siento en el corazón. Amén. Hace unos días estuvimos en una reunión aquí en Valladolid, y la verdad es que dije que no suelo salir de visita. No suelo salir. Prefiero estar en mi iglesia, portando a mi pastor, ayudando en mi iglesia, o cuando estoy de pastor. Pero me gusta también escuchar la voz de Dios a través de los pastores y a través de los hermanos. Y cuando me llamaba el pastor, que lo había sentido de Dios, pues, pastor, conforme tu fe sea hecho. Sí, Señor, aleluya. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Muy bueno. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Voy a repetirlo. Quédate con Él porque es un verso muy tierno, un verso lleno de gracia y un verso donde la virtud del Espíritu Santo puede transformar tu vida. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Fuerte aplauso, recibimos esta palabra. Aleluya. Bueno, para mí venir a Valladolid me implica muy bonitos recuerdos, porque tuve la bendición de que me invitaron en muchas ocasiones hace unos años, y tengo muy buenos amigos en esta zona. Tuve el privilegio en el 2018 estar sirviendo al Señor en Aranda de Duero como pastor, y llevamos un tiempo sirviendo al Señor. Y una de mis capturas como pastor no es saber el nivel de talento que implica una iglesia, porque a veces los pastores, el nivel de la iglesia es el nivel del talento, incluso el nivel del número. Y creo que los pastores tenemos otras labores mucho más importantes. Dentro de la iglesia hay gente muy herida. Dentro de la iglesia hay gente muy cansada. Hay gente que... ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Y te van una sonrisa. Estamos bien. Y están reventadicos. La solamita le dice el que está trabajando, que era su marido, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Y dice, paz. Y tenía una rotura en el corazón muy grande. A veces los pastores, por falta del discernimiento del Espíritu, una sonrisa nos equivoca. Y a veces no somos conscientes de la realidad de las que muchas familias traen. Y hoy, como portador de los pastores, quisiera pedir perdón por muchas veces que viniste esperando una palabra, un trato, y no nos dimos cuenta. Pero hoy vengo a decirte que lo que pasa desapercibido ante los ojos de los hombres, hay un Dios en el cielo, que Él sí conoce el corazón, que Él sí conoce los pensamientos. Y hoy el interés, la propuesta de Dios es
hacerte descansar. ¿Quiere alguien hoy descansar en la presencia del Señor? Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Saben, hermanos, que por falta de saber gestionar situaciones se ha hecho mucho daño? La ansiedad parece ser que ha sido una enfermedad que hemos descubierto hace unos años. Yo creo que hasta la pandemia no sabíamos lo que era la ansiedad. Pero aquí el apóstol Pedro, fijaros los años, y ya Pedro, antes que ningún médico diagnostique la ansiedad, aquí el apóstol Pedro, implicado por el Espíritu, ya empieza a hablar de la ansiedad. Yo recuerdo que predicaba en una iglesia y después me llamaban y me decían: ay, pastor, cuánto bien me has hecho, porque cuánto daño me han hecho cuando han implicado a que mi ansiedad es el efecto de mi falta de espiritualidad, que mi ansiedad es porque un espíritu me está atacando, porque mi ansiedad es un efecto de un pecado oculto, y mucho lejos de esa realidad. La ansiedad no es falta, no es causa de carnalidad, no es causa de pecado, no es causa de falta de espiritualidad, sino que la ansiedad es por causa de no saber gestionar un efecto de un problema que ha causado un efecto. Si a no saber gestionarlo se crea un efecto que se llama ansiedad. Pero me encanta el apóstol Pedro, con qué ternura, hermanos, con qué delicadeza, con qué espiritualidad, no de una manera disciplinativa, no de una manera autoritaria, no mostrando a Dios como aquel que va a castigar a quien tiene ansiedad, sino que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, ¿cómo está Dios? ¿Cuál es la situación de Dios ante una persona con ansiedad? Está con cuidado, está con atención. Y hoy vengo a decirte, no sé cómo has venido, no sé si te has pintado, hermana, para disimular una tristeza, no sé si has venido hoy con una corbata para disimular una herida en el corazón, pero hoy vengo a decirte el santo interés, la santa propuesta de Dios es que hoy Dios quiere darte descanso. Hoy quiere Dios que acudas a esta invitación en el nombre de Jesús. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos mucha gente con ansiedad a la nuestra. No sabes la batalla que está teniendo el vecino de banco que tienes al lado. Qué fácil es juzgar una acción cuando se desconoce una intención. Qué fácil es decir qué paso más lento lleva o qué actitud se está tomando. Pero es que para juzgar mi camino antes ponte mi calzado. A veces no sabemos la herida que tiene el que tiene al lado. Pero el apóstol Pedro, que es un hombre lleno de discernimiento, tratado por Dios. Yo no sé si esto te está sonando a algo que está quedando bien o algo que ya has experimentado. Yo no sé si alguien hoy quiere
Y hoy le doy gracias a Dios por las oraciones que Dios no ha tenido en cuenta. Si hubiera tenido Dios en cuenta las oraciones que has hecho, hoy no estarías aquí. Hay quien ha puesto fecha de defunción a su vida cristiana. Hay quien ha puesto fecha de defunción a su vida ministerial, que ha dicho: hasta aquí, no sigo más, tiro la toalla. Pero alabo a Dios, hermanos, que esas propuestas no son oídas por Dios, y lo importante no es lo que tú digas, lo importante es lo que dice Dios. Por eso Dios le dice al depresivo Elías, come y bebe. Yo no sé cómo has venido hoy a este culto. No sé con qué propuesta hoy has venido a esta reunión. Si has venido lleno de fe, lleno de pasión, lleno de entrega, o has venido ya dándote un ultimátum, viendo que ya no puedes más. Quiero decir que esta reunión es un propósito de Dios. El apóstol Pedro se queda mirando y dice: aquí hay gente con ansiedad. ¿Por qué dice Pedro echando vuestra ansiedad sobre él? Mirad, hermanos, para darle más sentido a este texto tenemos que basarnos en el contexto, en saber el contexto histórico. Ustedes saben que el apóstol Pedro está escribiendo a los expatriados. Los expatriados son los que están sufriendo una persecución y como consecuencia están siendo expatriados. Hay padres que están siendo alejados de sus hijos, hijos de sus padres, mujeres de sus maridos, y todo eso está provocando un efecto, una consecuencia. Hay gente que está teniendo ansiedad porque Pedro entiende que el hombre es sensitivo, que el hombre tiene sensaciones, que al hombre le afectan las circunstancias. Como no te va a doler tener un familiar ingresado, como no te va a doler tener una patología de enfermedad continuamente en tu casa, como no te va a doler cuando llega el fin de mes y ves que no llegas a los gastos y se produce una ansiedad. Y el apóstol Pedro es consciente y les dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mire, quiero que me acompañen. Y la Biblia dice que en los tiempos que reinaba David, dice textualmente la Biblia, y hubo 3 años de hambre consecutivos, y David consulta y le dice al Señor: Señor, ¿por qué es este hambre? Dice: esto es por la sangre que derramó Saúl sobre los gabaonitas. Yo reflexionaba, hermanos, 3 años implican muchas horas, muchos días, muchos meses. 3 años de hambruna, tierras que no dan fruto, animales que se mueren, familias que pasan hambre. Y son 3 años los que tienen que pasar para que David reaccione. ¿No creen ustedes que se pasó mucho tiempo? Que David reaccionó muy tarde. Podemos especular y pensar: bueno, posiblemente David, como era rey, no le afectaba el hambre de la misma manera. Pero 3 años. Pero acompáñenme al desierto de Besaida, donde dice la Biblia: y Jesús estaba rodeado de más de 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Dice: viendo a la multitud, dijo: tengo compasión de ellos,
porque llevan 3 días conmigo y aún no han comido. Si los mando sin comer, pueden desmayar por el camino. Y el Espíritu Santo me contrastaba y me hacía ver algo. ¿Te has dado cuenta? David en 3 años no reacciona, no es consciente. Sin embargo, Jesús en 3 días le fue suficiente para darse cuenta que había gente con hambre y que había gente con necesidad. Y hoy tengo que decir: ¿a cuántos cultos viniste con necesidad y no nos dimos cuenta nadie? Pero sigo reiterando, Dios sí conoce tu corazón. Hoy sí, no hablo de mañana, no hablo de ayer, hablo de hoy. Hoy sabe Dios cómo viniste y hoy Dios viene con aceite. Dios tiene aceite hoy para ti. Dios tiene vendas hoy para ti. Dios tiene vino hoy, Dios para ti. Y hoy reprendo al diablo. Hoy reprendo las mentiras del diablo. Todo lo que te quiera rinconar, todo lo que te quiera quitar el gozo, lo reprendo. Y hoy el Espíritu Santo llena tu corazón de gozo. ¡Gloria al que vive! Hay tanta necesidad de Dios, hermanos. Necesitamos tanto la mano de Dios. Bendito sea tu nombre. En cuántas tormentas me he visto que esperaba ver a gente, pero que nunca acudió. Esto te suena, ¿no? ¿Te suena esto? Pero en cuántas tormentas de otros te esperaban ver a ti y tú tampoco acudiste. Esto no se trata de tener el bolsillo lleno de piedras para decir: tú no estuviste en mi tormenta, yo no estoy en la tuya. Porque somos humanos limitados. Y en tu tormenta igual no aparezca. Pero vengo a decirte: hay alguien que nunca falta en las tormentas. No hay tormentas que la ausenten. No hay tormentas que lo distancien. Estaba Jesús en el monte y dice la Biblia: y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Hay una frase para subrayar que dice: y quiso adelantárseles. Pero Jesús, ¿dónde vas? Y Jesús nos diría: voy a la tormenta de mis discípulos. Esto es atípico. Esto es algo antinatural. Invítame a merendar. Invítame a un rato bueno. Pero a la tormenta. A la gente no le gusta ir a las tormentas. Las tormentas espantan. Pero vengo a decirte que aquel que andó por el mar de Galilea hoy sigue andando por encima de tus tormentas. Posiblemente que hayas notado ausencia de personas, pero vengo a decirte: atrévete a mirar por la fe en medio de tu tormenta. Jesús siempre está presente. Pero fallece el pastor, y creo que el pastor es simpático. La cara de simpático tiene, pero discúlpame, habrá tormentas, pastor, que te esperen y no llegues. Salía en un noticiario un transatlántico de la magnitud del Titanic, un hecho verídico, fotógrafos, la prensa, muchas fotos, y el capitán fotografiándose con el transatlántico, emocionado. Pero este hecho verídico cuenta que a los pocos días de zarpar, el barco empezó a hundirse. ¿Saben qué decían las noticias? El primero en abandonar el barco fue el capitán. El capitán quería
bendito es Dios, que esta obra es de Él, hermano. Si no sería por Él, en tu tormenta ya habrías naufragado. Si estamos hoy aquí en pie, no es por los pastores, porque si Él no vigila esta casa, si Él no guarda esta casa, esto ya se hubiera cerrado. Pero Él, como dijo Pablo, persuadido estoy, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la que tienes al lado, eres obra de Dios. Por eso estás aquí hoy. He venido a decirte desde Logroño, Dios está contigo. Dios está contigo. Esta es la palabra que siento para ti hoy. Tus heridas, Dios hoy quiere curarlas. Hoy quiere Dios darte descanso. Hoy quiere Dios renovar tus fuerzas. Si ustedes me permiten, yo quisiera ser por un momento pastor de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? Y me han dicho, pastor, ¿te has enterado qué ha pasado con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué ha pasado? Pues que suena la música y ya los conoces, que no actúan por razón, que actúan por integridad. Escucha, cuando te llegue la tesitura entre la razón y la integridad, inclínate ante la integridad. La razón es contraria a la fe. Tenían razones para no inclinarse. Podían convencerse de uno a otro y decir, ¿qué estamos, hijo mío, arrodillarnos, que nos echen al fuego? ¿Quién va a quedar aquí? Si valemos más vivos, si Dios nos va a utilizar más vivos. Pero ante la integridad y la razón, se quedaron con la integridad. ¿Qué valoras más? ¿Tu conciencia o tu reputación? Hay quien tiene la reputación muy limpia y la conciencia muy sucia. Y le han dicho a Daniel, no se han arrodillado, Daniel. Los van a echar al horno de fuego. Y va Daniel y les dice, Dios os bendiga, hombre. Dios os bendiga. ¿Qué calibre tenéis? ¿Qué calibre? ¿Qué peso de Dios tenéis? Oraré por vosotros. Y esta noche cenéis en el cielo. Pero por la señal de la Santa Cruz, que yo no me meto al horno. Hay hornos que no te acompaña a nadie. Hay hornos que no te acompaña a nadie. Pero por la mañana dice el rey, oye, ¿cuántos eran? ¿A cuántos echemos? Dice, echemos a 3. ¿Cómo que hay 4? Y el cuarto no es el pastor. El cuarto no es el responsable. El cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Sigo creyendo. Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Cuando nadie apostaba por ti, cuando eras una apuesta perdida, haya aparecido la gracia, haya aparecido el sustento, haya aparecido Dios renovándote. Y si hoy la Iglesia de la Paz está en pie, con manos levantadas, no es por otro motivo, sino es por su gracia, es por su sustento.
Aleluya. Pues yo no me renuevo. Yo estoy canso. Yo tengo fatiga. Es que igual nos equivocamos a lugares donde tenemos que acudir. Hermanos, decía mi padre compartiendo un verso muy certero: venid a mí, Amén. venid a mí cansados y trabajados. Dice Dios a Ezequiel, vivirán estos huesos. Y dice, y se acercó Ezequiel y estaban secos y secos en grande manera. Vivirán estos huesos. Dice, lo dice la Biblia, Y se acercó, pastor, el gran profeta, se acercó a los huesos secos. ¿Creen ustedes que hubo algún efecto la cercanía del profeta con los huesos secos? Se acercó el profeta, pero los huesos seguían secos, porque el profeta no tenía competencia para crear un cambio en el hueso seco. Pero le dice Dios al profeta: Ezequiel, profetiza, envía espíritu, envía mi palabra. Y dice, cuando Ezequiel profetizó, los huesos empezaron a moverse, los tendones empezaron a moverse, empezaron a cubrirse de piel. ¿Saben por qué? Porque Ezequiel no tenía competencia ante el hueso seco. Pero hoy cuando llegó la palabra, hoy cuando llegó el espíritu, ahí sí hubo un cambio. Vengo a decirte, cuando estés roto, cuando te falten las fuerzas, no busques al pastor, no busques a los obreros, no busques al coro, acude a la cruz, acude al Calvario. Ahí sí hay cambio, ahí sí Dios restaura. Hemos tenido 2 días de retiro, que se lo comentaba el pastor, lunes y martes, 3 cultos prolongados, donde el Señor se ha movido, pero hubo una vigilia que creo que empezó a las 11 y terminó a las 2 de la mañana. Y el que estaba liderando, porque es bueno orar, hermanos, me decían, aún siguen orando los de Logroño. Y dije, que vosotros no oráis. Tengo mucha depresión. ¿Y qué quieres solucionarlo? ¿Cómo lo solucionas? Cambiando de sillones, con más dinerico en el bolsillo, marchándote de vacaciones. Lo que no arregles acercándote a Dios. Y a las 2 aproximadamente, dice el líder, siento de Dios que hagáis esto. A las 2 de la mañana, si Dios pone en tu corazón una persona, mándale un audio por WhatsApp y dile lo que sientes de parte de Dios. Un niño de 15 años, lleno de la unción y de la bendición de Dios, le mandó un audio a una persona y le dijo: Dios está contigo, no temas, Dios te ama. No se pasó mucho momento, respondió, pero respondió con una situación que alarmó a todos y le dijo: ¡ay, si tú supieras cómo estoy ahora! Estoy en la ventana a punto de tirarme al vacío. Estoy desesperado, no quiero seguir viviendo. Pero cuando me has dicho, Dios te ama y Dios está contigo, es como que me ha dado un vuelco a la vida. Señores, basta ya de tanto espectáculo religioso, de tanto escaparate, de
¿Qué es la ansiedad? Porque posiblemente que alguien tenga ansiedad y todavía no le ha puesto nombre. La ansiedad es un efecto sobre una sobrecarga mental. Cuando a alguien le toca gestionar un problema mental que le viene grande, se va creando un efecto de cansancio que produce unos síntomas que no solamente afectan a la persona que los vive, sino que afecta al entorno en el cual se encuentra. Como convivas al lado de una persona con ansiedad, te quita la alegría, porque la ansiedad tiene efecto de contagio. ¿No has escuchado esa frase o tú mismo lo has dicho? Estoy reventado, no he hecho nada, no he ido al mercado, no he trabajado y estoy reventado. Porque aunque tu físico no ha hecho nada, tu mente no ha dejado de maquinar, no ha dejado de pensar. Y los pensamientos, si no sabemos gestionarlos, provocan un cansancio que produce un peso más fuerte que un peso físico. Por eso dice el apóstol: prestos para golpear, para castigar todo pensamiento. Tu mente no puede ser un lugar donde puedan entrar pensamientos tóxicos que afecten una influencia negativa. Dice el apóstol Pedro, el libro de Eclesiastes: conforme es el pensamiento del hombre, así es el hombre. ¿No te has dado cuenta que a veces has sufrido situaciones que no han llegado nunca a vivir y las has sufrido? Que no han pasado, pero que has hecho una película a la mente. Algo, como pase esto, como nos ocurra esto, como nos falte esto, y sin llegar a que ocurra ya estás viviendo las consecuencias. La mente es como un caballo desbocado. ¿Cuánto daño puede hacer? Qué negativo es una mente que no está gestionada por el poder de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: ceñid vuestros lomos con el cinturón de la verdad. De los pensamientos tienen que estar siendo gobernados por la palabra de Dios. De esto me enteré hace poco. Mi madre cuando era niña, por parte materno, por la parte de mi madre, es gente muy inteligente. Mi abuelo, que está en el cielo, era un hombre muy inteligente. Por parte de mi padre somos más de corazón. Más de corazón. Pero la inteligencia es como herencia materna. Eran mentes, mi madre una capacidad, pero una mente, si no se sabe gestionar bien, es como el escorpión que se ataca a sí mismo. Pues mira lo que hacía mi madre, siendo una niña, cuando mi abuelo, con respeto a los hábitos, se quería marchar de alterne. ¿Saben qué hacía mi mamá? Le decía: papá, tienes mala cara, te veo mal, tienes mal aspecto. ¿Qué dices, hija? Sí, que te veo mal. Que sí, que te veo mal, mírate en el espejo. Se miraba: ay, pues sí, que me siento mal. Y era capaz mi madre de gestionarle, creándole un pensamiento. ¿Cuántos pensamientos a veces se gestionan en nuestras mentes que crean unas consecuencias y nos hacen vivir unas circunstancias? Pero ¿qué les parece si hoy, si alguien quisiera preguntarme, como un taller de terapia espiritual: pastor, parece que estás haciendo apología y defensa a la ansiedad? ¿Estás defendiendo? Y si me preguntas: pastor, ¿los cristianos podemos tener ansiedad? Y te voy a decir: hermanas, hermanos, Sí.
El libro de los Salmos es el libro de la alabanza. Pues señores, los más depresivos están en los Salmos. No hay salmos que no impliquen ansiedad y depresión. Pero atención, el cristiano puede tener ansiedad, pero la ansiedad no puede ser la manera de vivir de un cristiano. Un problema puede crearle un efecto de ansiedad, pero la ansiedad no puede ser un lugar cómodo donde yo me habitúe. Por eso dice el apóstol Pablo aconsejando a Timoteo, y hoy os lo envío a vosotros. Dice el apóstol a Timoteo, porque no nos ha dado Dios. A ver cuántos saben este texto. ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántos lo saben? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¡Ay, qué bonito! Que bien solo sabéis. ¿Qué tal lo vivís? Porque aquí no se trata de saber las cosas, aquí se trata de practicarlas. ¿Dónde está eso que dice el apóstol? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía y cualquier cosa te intimida. Hay gente que no se atreve a dormir con la luz apagada, le salen como fantasmas. Hay quien sube corriendo las escaleras porque cree que hay una sombra detrás que le está siguiendo. Hay gente que está rodeada de temores. Cuando dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado, nos dice lo que no nos ha dado, porque no nos ha dado. Es importante entender lo que no te ha dado, pero hay que entender lo que sí te ha dado. Ya le puedes decir, y pastor, o amigo, o como quieran ustedes, ¿por qué no noto ese poder, ese dominio propio? Porque ese es el consejo que da, pero es el efecto de otro consejo anterior. Y cuando sacamos un texto del contexto, hacemos un pretexto. Antes de decirle el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Antes de eso, ¿saben qué le dice? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y ahora dices tú, ¿cómo es que no tengo dominio propio? ¿Cómo es que no tengo esa valentía? ¿Cómo es que no tengo esa gallardía? Claro, es que el fuego está apagado. Hay humo, pero no hay fuego. Y cuando no hay fuego, no está la dinámica del Espíritu Santo. Por eso nos comen los temores, nos comen los perjuicios, nos comen los complejos. Pero hoy vengo a decirte, aviva, aviva, aviva el fuego del don de Dios. Perdonadme. Las fatigas que pasamos los pastores. Le voy a echar una mano al pastor. Las fatigas que pasamos cuando no hay gloria en los cultos. Pues bueno, igual no lo sabían. Hay cultos que de gloria. Hay espectáculo, hay cosas muy bonitas, pero no hay gloria. ¿Sabes qué decimos los pastores? ¡Qué buen ambiente hay! Y disimulamos la falta de presencia por el ambiente. Pero ¿saben que en los cultos no necesitamos buen ambiente? Buen ambiente es que ustedes me inviten a una chuletada. Pastor, cuando quieras. Bájate, Dani, que vamos a hacer una chuletada. Y yo digo con voz angelical, ¡qué buen ambiente! Pero es que en los cultos no necesitamos buen ambiente. Porque la gente que viene herida no necesita buen ambiente. Señores, porque la serpiente que se despertó en la isla de Malta, la despertó la temperatura del fuego. La temperatura, pero la temperatura no era suficiente para que la serpiente
eso, porque no era suficiente un buen ambiente. ¿Saben qué hizo? Que soltaría la serpiente, dice, y poniéndola en el fuego. La serpiente soltó. No necesitas un buen ambiente, no necesitas que te entretengan. Aquí no se viene a entretener a nadie, aquí se viene a buscar su gloria. Yo creo que está aquí su presencia, hermanos. Creo de todo corazón que el Espíritu Santo en esta tarde quiere renovarte. Entonces, pastor, te estás poniendo muy grave. Te estás poniendo muy grave la ansiedad. Claro, estaría muy mal por mi parte que solamente les hable de la ansiedad y no les dé solución. ¿Se adapto? Pero les voy a dar la solución. Amén. ¿Que ustedes ya la saben? ¿Cuántos saben la solución? Ay, alma. Ay, el texto, echando. ¿Se han dado cuenta que echando es una actitud voluntaria? Una actitud personal. La peor ansiedad es la que quieres disimular y no eres capaz de confrontarla. El peor problema es el que tú ignoras. Cuanto más ignores el problema que estás viviendo, más grande se hace. ¿Saben que la primera vez que chilló Goliat medía 2,90? El segundo grito medía 3. Al tercer grito medía 3,10. Cada vez que gritaba era más grande, porque más miedo les metía al cuerpo. Cuanto más tregua le des a tu gigante, más grande se hace tu enemigo y más se empequeñece tu fe. Pero ¿qué les parece si hoy le ponemos cara a nuestro problema? ¿Qué les parece si hoy le ponemos cara a nuestro gigante y decimos como decía David, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos? Vengo por el Espíritu de Dios a confrontarte. Basta ya de tenerle miedo a lo que te quita la paz. Basta ya de tener esa sensación negativa. Y deja que la palabra toque tu corazón. ¡Gloria a Dios! Hay quien se echa en un colchón picolín y no descansa. Disimula sin que yo me dé cuenta. ¿Cuánta paz de Dios hay en tu hogar? No me digas lo bien que cantas, no me digas lo bien que tocas, no me digas lo bien que predicas. Dime, ¿tu casa qué tal? ¿Y la paz de tu casa? Gloria a Dios. ¿Qué se escucha en tu casa? ¿Qué se escucha en tu casa? Bendiciones, salmos. A veces he ido a visitar casas cuando he sido pastor y me he quedado en el dintel porque me ha dado miedo entrar. Salían unas palabrotas. Y ahora mi alma. Me voy a atrever, pastor. Después de 40 años de evangelio, después de 50 años de evangelio, que siga habiendo un vocabulario humano y carnal en medio de casas que profesan ser cristianas. Antes de predicarlo aquí, lo prediqué en mi iglesia y les dije a mis ancianos, basta ya de dejar la herencia a nuestros hijos de familias valientes. Basta ya de dejar a nuestros hijos y nuestros nietos herencias de hombres de renombre muy valientes. No le regales a tu nieto una cachava. No le regales a tu nieto una chulí. Regálale una Biblia. Vamos a sembrar nuestras casas de Biblia. Que se escuchen en YouTube.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén, aleluya. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te vas a atrever hoy a echar tu carga sobre Él? Amén, gloria. ¿O te vas a ir sobrecargado? ¿O te va a importar que opinen los demás de que pensaban que ibas muy ligero y resulta que vas muy cargado? Hermanos, que aquí nadie tiene alas, que no somos tan espirituales, que si aquí habría un proyector y pondríamos tus pensamientos, ¿te atreverías a poner tus pensamientos? ¿Te atreverías a poner las escenas que nadie sabe que tienes? Las palabras que dices cuando nadie te ve. ¿Se escucha esto? Conociendo Dios de ti lo que nadie conoce, te ama Dios como nadie te ama. Y este culto Dios lo tenía en su agenda, porque está interesado en restaurarte. Está deseando Dios hoy restaurarte. Me llama una familia, estoy de pastor, y me llama una familia que dice: pastor, edalache lo que te voy a decir, pero no puedo más. Dime amigo, dime. Sacamos todos los colchones al comedor y dormimos con los niños en el comedor porque tenemos miedo. ¿Cómo? Tenemos una niñica de 3 años que a mitad de la noche sale como atemorizada, con pánico. Claro, y una niña de 3 años no tiene capacidad de invención. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque dice pastor que ve un monstruo verde. ¿Cómo que ve un monstruo verde? Sí, pastor. Y cuando estamos en el comedor, el miedo de la niña se nos pasa a nosotros. ¿Puedes venir a orar? Claro, ¿cómo no voy a ir a orar? Voy por la tarde. Voy por la tarde. Estamos en el comedor hablando, cojo la chaborrí, me la siento en la rodilla y la empiezo a abrazar. Y empiezo a dar besicos en la mejilla. Y la niña está muy tranquila y le digo: ¿cuál es el cuarto donde está el monstruo verde? Pastor, ay, pero no lo intentes. La niña se pone muy nerviosa, se altera. No os preocupéis, cojo a la chaborrí y me la llevo al cuarto. Y cuando la tengo en el cuarto, empiezo a cantarle: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Y la niña está sonriendo, los padres me están mirando, el ambiente ha cambiado por completo. Salimos al comedor emocionados, pero de repente la niña mira al cuarto y le noto una mirada de pánico. Percibo que no era el momento de orar porque se incrementaba la tensión y la niña podía quedar afectada. Digo: no me faltéis al culto, hoy todos al culto. Sí, pastor. Hago un llamado y sale la familia. Estoy orando y según estoy orando, la madre empieza: suéltala, cae al suelo. Empezamos a orar, empezamos a liberarla. Al día siguiente, la primera llamada pastoral a las 9 de la mañana. Qué bien, ¿verdad, pastor? Te sientes. A los pastores no nos hace sentir bien una cena. Te quiero, Jesús.
A los pastores se les llena el corazón cuando te llama un matrimonio y Dios te usa. Los pastores no somos pastores por cobrar pagas, hermanos. Esto de pastor ahora y te la gozas con la paga. Digo, si no tenéis dinero para pagar un pastor, si dejara mi familia por vosotros, eso no tiene precio. Y por la mañana le llamo y le digo, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal habéis dormido esta noche? Dice, ¡ay, pastorcico! Se ha levantado la niña cantando y me ha dicho, papá, ya no hay monstruo verde, se ha ido el monstruo verde. Hoy vengo a decirte por el Espíritu de Dios que tu actitud no cree monstruos verdes en medio de tu hogar. No creamos tensión en medio de nuestros hogares. Seamos gente de paz, gente de bendición, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puedes decirle que tienes al lado, descansa en Dios. No sé qué esperabas escuchar hoy. No sé qué mensaje querías oír. Pero esto me palpita del corazón de Dios para ti. Viene el Junior, que era más pequeñico, era así, y me viene de la escuela. Entramos en el portal, viene con la mochila, con los libros, montamos en el ascensor. Y el niño con la mochila, y le digo, pero Junior, al papá, deja la mochila en el ascensor. Que el ascensor puede contigo, puede conmigo y puede con la mochila. El ascensor de la gracia puede contigo, puede con tu mochila y puede con lo que estás viviendo. Atrévete. Hoy el apóstol Pedro no se atreve, le viene grande y dice, no dice, echar vuestra ansiedad sobre mí, soy apóstol, no, le venía grande, está diciendo echar vuestra ansiedad sobre él, que nadie se le ocurra creerse que tiene capacidad para soportar la ansiedad de nadie, que no, señores, el único es el varón de dolores, experimentado y quebranto, él sí tiene remedio. Qué bien me lo estoy pasando. Me encanta hablar de Jesús. Amén. Me encanta hablar de su gracia. Gloria a Dios. Y tengo esta palabra profética de Dios para ti hoy. Citaba mi padre ese texto tan bonito que también ustedes lo saben de memoria. Aleluya. Dice Jesús, venid a mí, cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Antes ha cogido a los discípulos y les ha dicho, id a echar demonios, os doy autoridad, echar demonios, id, resucitar muertos, hacer milagros. Pero dice, venid a mí, cansados y trabajados. Estaba diciendo, los discípulos pueden hacer milagros, pero los cansados los trato yo. Los cansados no se los dejo a nadie, porque no todo el mundo tiene la capacidad de tratar con un cansado. Por eso dice Isaías capítulo 50 verso 1, y te daré sabiduría para que hables a los cansados. ¿No te das cuenta que hay gente que ha querido darte descanso y te ha cansado más?
que queriendo hacer un bien hemos sobrecargado más. Pero Dios no se equivoca. Esta es la conclusión del mensaje. Hoy te dice Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios. Un hecho verídico. Se ha expuesto un cuadro. Se ha expuesto un cuadro. Aleluya. Puedes levantar tu mano con tus ojos cerrados y puedes decir: gracias por esta invitación de poder descansar. Gracias por esta invitación, mi Dios. Podemos descansar. La palabra de Dios es poderosa. Hoy el Señor quiere sanar heridas. Hoy el Señor quiere consolar lágrimas. Se expuso un cuadro que ganó una expectación impresionante, y este cuadro se llamaba y se llama Jaque Mate. Este cuadro es de esta manera. Se ve al diablo en una parte del tablao del ajedrez con una sonrisa sarcástica, con una cara de satisfacción, mientras que en el otro extremo hay una persona frustrada, hay una persona herida, entristecida porque está perdiendo la partida. Ya está. A este cuadro se le ha llamado Jaque Mate. Esto es un hecho verídico. El mejor jugador del mundo del ajedrez, tanto le llamó la curiosidad que quiso ir a ver el cuadro. Y cuando estuvo observando el cuadro una y otra vez, hubo un momento que, no aguantando la expectación, pegó un grito y dijo: señores, a la gente que estaba viendo el cuadro, no se ha acabado la partida. Aquí no hay jaque mate. Aún le queda un movimiento al rey. No hay jaque mate. Yo no sé si alguien ha vivido con un jaque mate del enemigo que te ha dicho: tú no vales, esto no va contigo, esto te viene grande, te voy a amargar la vida, te voy a hacer entrar en depresión, y crees que te ha hecho un jaque mate. Pero señores, hoy he venido con la santa palabra de Dios a decirte: hay un movimiento de gracia. El rey está aquí y no quiere restaurarte. Puedes ponerte en pie, por favor. Ponte en pie, suena esa melodía. Aleluya. Se puede apagar un poquito la luz. Adoro. ¡Ay, qué bien nos hace, Padre! ¡Oh, tu Espíritu Santo! ¡Oh, Dios viene hoy restaurándote! Quiere el Señor aumentarte las fuerzas. Déjate sanar por Dios. Aleluya. Aleluya. Con el permiso del pastor, mirad, antes de hacer el llamado, yo quisiera que pondrías la mano en el hombro del que tienes al lado, por favor. Creo que el Espíritu Santo va a sellar con su gloria. Abraham la vasalla, la vacante de Becoa, de Besaya. Necesito escuchar cómo el coro está adorando al Espíritu Santo. Los músicos adorando al Espíritu Santo. Los siervos de Dios adorando al Espíritu Santo. Abraham la vasalla, la vacante de Becoa, de Besaya, la vacante de Besaya. Queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti.
Aleluya. ¿Cuántos quieren la paz de Dios para sus hogares, sus matrimonios? Con el permiso del pastor, hermanos, los que tenemos 250 kilómetros que hacer somos nosotros, pero no queremos interrumpir ni estorbar a lo que el Espíritu Santo en esta tarde está interesado en hacer. ¿Qué les parece si, cabeza de familia, si estás interesado que tu casa sea un altar de adoración, de bendición, qué te parece si buscas a tu compañera y pasas aquí adelante? Y vamos a dejar que mi padre, el pastor, algunos hermanos estén orando. Por favor, adelante. Adelante. Coge a tu compañera y ven al frente. Es el Espíritu Santo quien está haciendo este llamado,